¿Qué tal, amigos del Ciudadano TV? Una vez más con ustedes para poder compartir en este momento un diálogo que sin lugar a dudas será importante, dada la circunstancia política que vive Ecuador y que viven varios países de América Latina. Durante esta semana nos han acompañado dos periodistas argentinos para conversar sobre el rol de los medios de comunicación, especialmente públicos, privados y oficiales. Nos acompaña entonces en este momento Gonzalo Carvajal. Él es el director multimedia de la agencia de noticias Telam, esta agencia de noticias gubernamental de la Argentina que tiene muchísimos años. En 1944 arrancó este trabajo que sin lugar a dudas ha sido fundamental en algunos casos para, como en este proceso político, para insistir en la necesidad de que la población tenga un acceso directo a la información y pueda mantenerse debidamente informado. Gonzalo, bienvenido una vez más al Ecuador y al Ciudadano TV, este espacio de información gubernamental que tiene la televisión pública. La primera impresión que quisiera que nos entregues acá a nuestros televidentes es cuál es tu impresión del cacerolazo que se dio justamente hace pocas horas en Buenos Aires y en otras ciudades de la Argentina. Los medios acá privados han dicho que 2 cacerolazos en menos de un mes o un poco más allá de un mes. ¿Qué impacto político y mediático tiene este tipo de circunstancias en este momento? Bueno, ante todo, muchas gracias, mucho gusto de estar aquí compartiendo el Ciudadano TV. Es una circunstancia particular estar viviendo un hecho político importante, porque no deja de ser un hecho político importante en mi país, una manifestación de este tipo, y estar haciéndolo a muchos miles de kilómetros de distancia. Lo que uno tiene como primera impresión es el análisis de por dónde lo pude ver, cómo me enteré. En algún momento del día no tenía acceso a internet de la tarde y la noche para poder chequear esto que estaba sucediendo en medios de Argentina, y entonces solo me quedaba acceder vía televisión a CNN y esperar a ver qué ponían los diarios de aquí, ¿no? Y este es un lindo tema para pensar cómo se ve y cómo se lee en otros lugares. Pero en particular a lo que vos decís, desde ya que son hechos que tienen incidencia en la política, ninguna manifestación más importante con cantidad de personas puede pasar de largo en la actualidad política. Y pero mucho vos más si dicen algunos medios que fue masiva, que fue algunos medios concurrida. construyeron el concepto de masivo. Bueno, eso es un concepto que por supuesto es arbitrario. ¿Quién sabe qué es masivo? Masivo quizás es una votación en donde millones de personas se manifiestan. Incluso hoy estuve mirando las cifras que daban y entre 150.000 y 1 millón de personas es el rango que dan. Por lo tanto, digamos, poca credibilidad a cualquiera de esos números. Pero vos hiciste un señalamiento al principio que me parece interesante y es qué impacto mediático y qué impacto político. Desde lo político, a mí me parece que siempre un gobierno, digamos, la política siempre está atenta a las manifestaciones del pueblo. Esto es clarísimo. Por lo tanto, en Argentina, los políticos y quienes trabajamos dentro del oficialismo, por supuesto que miramos estas cosas y les prestamos atención y las analizamos y las ponemos dentro de un tamiz de las cosas que hay que hacer diariamente. Por otro lado, creo que el acento que hay que hacer es cómo esto repercute desde el lugar de lo mediático. Porque realmente la construcción del acontecimiento fue mediática. Fue a través de las redes sociales, ocultando en muchos casos el trasfondo político que tenía. Justamente el discurso es: nosotros no hacemos política, no queremos política. Ahora, luego lo que vimos en algunos diarios y fotos y algunos informes de televisión es que dirigentes de partidos de oposición de la Argentina estaban ahí, no solo participando con su persona, sino con logística, con camionetas que regalaban chombas, con volantes, con carteles. Y esta es una mirada que uno tiene que tener sobre la organización de estos eventos, porque por un lado ellos no ocultan su participación, cosa que en otras épocas sí hacían, pero por otro lado el discurso sigue siendo: esto no es político. Ahora, mira, los medios de comunicación acá en el Ecuador, especialmente los privados, han dicho esta iniciativa de las redes sociales, porque ahora es muy fácil cobijar en las redes sociales la posibilidad, o esconder más bien, la posibilidad de que movimientos o partidos políticos, en este caso de oposición de la Argentina, que están directamente involucrados con el acontecimiento, no den la cara y todo va hacia las redes sociales, a esta especie de espontaneidad que significa justamente la utilización de estos recursos. Tú eres un especialista en el manejo de redes sociales, multimedia, allá en Telam. Se ha dicho que esta convocatoria fue únicamente fruto de ello, de que los jóvenes, quienes no están involucrados en los partidos políticos, quienes no están a favor de la gestión de la presidenta Cristina Fernández, simplemente se convocaron de manera espontánea
y el resultado es ese. Una presencia en los sitios claves de Buenos Aires, en la Plaza de Mayo, en el mismo Obelisco. Pero ¿qué impacto tienen las redes sociales? Tú que eres un experto ahí que manejas en la agencia Telam este espacio mediático que ahora sí es significativo. A mí me parece que hay una construcción acerca del concepto de lo espontáneo, ¿no? Una construcción mediática que valoriza, que le da un valor a lo espontáneo, que quienes trabajamos en política realmente no le damos. Para nosotros no existe convocatoria espontánea. Cualquier convocatoria tiene origen y tiene estímulos que se pueden dar desde cualquier lugar, incluso desde las redes sociales, como bien Incluso vos lo que ha decías. pasado en los países árabes, en todo lo que ha significado este despertar, todo tiene su trasfondo político y no es espontáneo. Habría que ver, yo no estoy experto en el tema que ha pasado en los países árabes, pero a mí me parece interesante analizar que está claro que las redes sociales son un espacio donde se puede hacer política. Esta es la enseñanza que uno tiene que tomar de lo que ha pasado en los últimos años. Y el caso de lo que pasó en este jueves en Argentina, sí es cierto, las redes sociales nos permitieron a todos ir viendo cómo se iba construyendo ese 8 de noviembre, u 8N, como se estaba denominando. De hecho, cuando yo llego aquí a Quito, el día lunes por la noche, digamos, nos dieron en el avión el diario El Comercio de ese día, lunes, y había solo dos noticias de Argentina, una absolutamente intrascendente y la otra era que el jueves se esperaba una masiva marcha, ya estaba construido el concepto de masivo para el 8 de noviembre. Entonces, digo, es cierto que las redes sociales tienen esta idea de espontaneidad, de no organización, porque quienes están en las redes sociales quizás no se visibilizan como militantes organizados de determinado espacio político, pero es cierto también que son espacios a los que quienes hacemos política tenemos que tener en cuenta, para la construcción política o para el análisis de lo que está sucediendo. En ese punto yo también haría hincapié en que lo espontáneo no es tal si nosotros tenemos todos los rastros de los días anteriores de cómo se fue estimulando. Incluso había cosas hasta graciosas. Había recomendaciones de qué cosas decir, qué consignas no utilizar, porque iban a ser utilizadas en contra luego de la marcha. Hay una construcción previa. Hay una organización previa y hay una construcción previa. Y los medios de comunicación en todos nuestros países, en Argentina, son determinantes. A mí me llamó la atención el diario del viernes a la mañana, El Comercio aquí, que tituló en tapa, lo tenemos aquí adelante, la tapa del diario El Comercio, es la nota principal, Lo podríamos mostrar. Argentina da su segundo cacerolazo en 2 meses, que incluso este concepto de Argentina como sujeto, ¿no? El cacerolazo, ¿quién es Argentina? Argentina es un país, una nación, tiene un gobierno, ¿quién es Argentina? Pero luego uno mira al interior y va a donde está desarrollada y desplegada esta noticia y uno ve, por un lado, las fuentes, en donde se cita agencias de noticias internacionales, como en el caso de DPA, y el diario La Nación de Argentina como otra de las fuentes importantes. El diario La Nación es uno de los organizadores de la resistencia que tienen los medios y los partidos políticos al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Claro, es de frente su posición. No hay ninguna duda de eso. Una posición que sin lugar a dudas es de oposición, mantiene un perfil político muy amplio y muy alto en este sentido. Ahora, tú has sido partícipe junto con Sergio Fernández Noboa, que también estaba aquí en el Ecuador y nos acompañó en varios eventos, de lo que ha significado esta ley de medios, esta especie de acceso a la información que debe tener toda sociedad, esta apertura que deben tener y que debe limitar y evitar el monopolio que tienen ciertos grupos de poder que manejan los grandes medios de comunicación en la Argentina, y el grupo de poder que maneja el grupo Clarín, pues digamos es el más notorio. Esto tiene que ver justamente con la presión que tienen estos grupos de una vez por todas de dejar a un lado sus negocios vinculados a la comunicación, este tipo de circunstancias que estamos comentando, o tiene más allá de eso. Por un lado, 2 precisiones. Ninguno de estos grupos, en el caso del grupo Clarín, que es claramente un grupo monopólico, monopoliza o digamos es el oligopolio más importante que hay en la televisión paga. Digamos, este grupo le brinda televisión paga al 60% de los hogares en la Argentina. Lo que tiene que adecuarse en los términos de esta ley es que su tope, su máximo de abonados no puede superar el 35% de los hogares del país. Este es el primer punto. Entonces tiene que desinvertir, digamos, tiene que desprenderse de determinadas unidades de negocio. Por otro lado, excede la cantidad de licencias de todo tipo de servicios de radiodifusión que tienen permitido. El máximo es 24 y ellos tienen arriba de 250. Entonces, hay una doble imposición, tienen que desprenderse de una enorme cantidad de licencias y de algunas que
tienen que ver con el ingreso más grande que todo el grupo tiene. Si uno analiza los balances del grupo, el grueso de los ingresos de ese grupo están vinculados al servicio de televisión paga. Ahora, en los últimos tiempos, lo que ha sucedido desde el año 2009, a fines de 2009, cuando la ley fue aprobada, una ley que, digamos, llega al Congreso con un recorrido popular enorme, más de 20 años de historia de discusión ciudadana sobre una nueva reglamentación para la radiodifusión. Cuando llega al Congreso y es votada, el Grupo Clarín inmediatamente empieza a interponer acciones judiciales para que esa ley no se les aplique a ellos. Y el tema ha llegado hasta la Corte Suprema de Justicia, no nos vamos a detener en detalles, pero la Corte Suprema ha dicho taxativamente y muy claramente que el 7 de diciembre, ese día, vence la última de las medidas cautelares que tiene prisionera a la ley para ser aplicada al Grupo Clarín. Entonces, en los últimos meses, desde que la Corte Suprema ha emitido claramente este dictamen, esta sentencia, el Grupo Clarín ha profundizado su política y claramente nosotros vemos que ha abandonado el periodismo. Es inevitable pensar en esto, porque no hacen periodismo, hacen una defensa corporativa de sus negocios, ocultándole a la sociedad que en realidad su problema son los negocios y no la ley. ¿Sí? Su problema es que esta ley es antimonopólica, esta ley impide la construcción de monopolios para poder permitir que haya otros que surjan en el escenario audiovisual, en el escenario de los medios, que haya nuevas voces, y esto es lo que ellos no quieren. Ninguno de estos grandes grupos. En el caso del diario La Nación, digo, para ser muy precisos, es un diario que no tiene licencias de radiodifusión, pero su apoyo a las políticas del Grupo Clarín es ideológico. Ellos están en un grupo en esto, ¿sí? Es un grupo de medios que, digamos, tiene claramente enfrente al gobierno y actúa como organizador del discurso político de la oposición. Claramente, la letra de la oposición está tomada del discurso de los medios. Y esto es fácil de analizar. Nosotros hacemos diariamente análisis de este tema en la agencia Telam y en otros estamentos del gobierno y lo vemos todos los días. Algunos de estos informes los hemos analizado juntos en una visita que has hecho tú a Buenos Aires y quedan claritos. Queda clarito, todos los días nosotros analizamos lo que sucede y todos los días nos damos cuenta cómo hay operativos, esconden las fuentes, no firman las notas, pero no están dentro del sector editorial y esconden a la sociedad que lo que quieren en realidad es que el gobierno no puede implementar esta ley. Y esto no solamente sucede en la Argentina. Esto sucede en Ecuador y ustedes televidentes conocen mucho más la circunstancia. Esto sucede en Venezuela. Tú recuerdas, y ustedes también, cómo en Venezuela los grandes medios, no solamente venezolanos, fundamentalmente extranjeros, estos grandes emporios y empresas de comunicación vinculadas a grandes negocios, ya lo daban como ganador prácticamente a Capriles. Y que podría haber sido un triunfo espurio, escueto, un triunfo con un margen muy reducido y amañado además de Hugo Chávez. La diferencia sin duda no permitió al menos mantener algún criterio de duda respecto a lo que significó un triunfo categórico del presidente Hugo Chávez. Pero existen entonces estas grandes coincidencias editoriales, diría yo, de los grandes medios de comunicación. Sí, que existen. Cuando se venía el día de la elección, la última semana de la elección en Venezuela que vos mencionabas, tenían detectado mucha gente que el operativo el día de la elección, el domingo de la elección, el operativo iba a empezar en todo el escenario de habla hispana a través del diario El País de España, que iba a ser quien iba a poner en principio en duda los resultados, mucho antes de la hora de cierre de los comicios, es decir, cuando inclusive la ley venezolana impide que se den ningún tipo de resultado ni de proyecciones. Entonces, desde el exterior, desde el extranjero, desde el diario El País de España, iba a echar a rodar esa pelota. Y luego los diarios de la región iban a replicarlo, cosa que hicieron. Como vos decís, la diferencia fue tan importante y habrá algunos otros factores y rápidamente Capriles aceptó la derrota. Entonces, esa hipótesis que construyeron durante muchos días previamente se hizo trizas. Pero yo quisiera detenerme, el martes pasado fueron las elecciones en Estados Unidos. Y estando aquí en Quito, mi acceso al escrutinio fue a través de las cadenas de noticias de Estados Unidos. Yo hacía un zapping entre CNN en español y Fox. En algún momento miraba Telesur. Me quedó un elemento dando vueltas del que no había tomado conciencia en otro momento, y es que fueron los medios los que realizaron el escrutinio virtualmente. En ningún momento, en ninguna imagen de la Fox y de la CNN en español, yo pude observar un comando electoral. No hubo ningún funcionario público de Estados Unidos que leyera o que presentara en un tablero o en una pantalla un resultado. Es decir, tanto la ciudadanía estadounidense como los que estábamos mirando desde otros lugares,
creíamos absolutamente en lo que nos decían los canales de televisión. Y fueron ellos los que anunciaron. De Obama y de Romney estuvieron concentrados mirando la televisión a ver qué resultados dan. Cuando la televisión dijo que había ganado en Ohio y que entonces superaba los 270 electores que tenía que tener en el Consejo Electoral, hasta allí festejaron. Exacto. En ningún momento yo vi una información oficial u oficiosa. En Argentina esto no sucede. En Argentina... Acá en Ecuador tampoco. Estamos terminando, Gonzalo. Una pregunta final. ¿Cómo miran el proceso del presidente Correa allá en Argentina? ¿Cómo analizan ahora que estamos entrando ya en una campaña electoral que también será bastante compleja, que tendrá algunos candidatos a la presidencia de la República? Yo les auguro una campaña muy dura desde lo mediático. Nosotros vemos al presidente Correa muy fuerte en la región, con mucho apoyo de los pueblos de la región. Y en esto hay que ser muy sincero, lo interesante es que los procesos políticos con gobernantes que tenían afinidades ideológicas y afinidades instrumentales de gestión, se han logrado traducir a los pueblos. Y entonces hoy hay afinidad de los pueblos. Y esto, digo, lo veo muy fuerte a Rafael Correa, la veo muy fuerte a Dilma Rousseff. Uno ve los gobiernos populares en la región muy fuertes con los pueblos de la región. Esto es palpable. Cuando uno viene aquí a Quito, rápidamente le preguntan por el gobierno de Cristina Fernández, es decir, el pueblo ecuatoriano está interesado en lo que sucede en Argentina. Yo lo que veo es que, y por lo que uno va conversando, y entiéndase que es muy parcial lo que voy a decir, es que claramente el eje de la política ecuatoriana es Rafael Correa. Todo se dirime en si están a favor o en contra de Rafael Correa. Por lo que pude observar en estos últimos días y viendo las candidaturas que se armaron, la enorme cantidad de candidatos que se han presentado por la oposición, yo creo que favorece al candidato, al presidente. Esto vivimos nosotros en la última elección, en el año 2011 en Argentina. Nosotros tuvimos unas elecciones primarias que, segmentaron quiénes eran las candidaturas que luego pasarían a la primera vuelta electoral, y quedaron 7 candidaturas, una sola oficialista, y todas las otras tenían un tinte opositor. Esa dispersión favoreció la distancia con la que la presidenta, que superó el 50% de los votos, tuvo el 54%, pero favoreció la distancia, porque quien entró en segundo lugar tenía escasos un poquito más de 20 puntos. Esa distancia luego se traduce también en el impacto de cómo encara un segundo periodo de gobierno un presidente. Y esto es lo que yo creo que puede suceder. Vivir una campaña muy dura, muy agresiva desde la oposición, pero fundamentalmente de los medios, y utilizando los recursos que no solo están aquí adentro, sino medios del exterior, que van a ser los que pongan en cuestión actitudes o tareas del gobierno ecuatoriano en materia de la región, en política internacional, y por otro lado, una enorme dispersión de la oposición, si se confirman todas estas candidaturas, que creo que favorece al oficialismo. Muy gentil, Gonzalo, por acompañarnos aquí. A ustedes por invitarme, la verdad que un placer. Además, un placer conocer una revista oficial del gobierno ecuatoriano. Muy amable, muchas gracias a Gonzalo Carvajal y a ustedes también por atender este espacio, esta entrevista en donde hemos dado a conocer algunos puntos de vista respecto a la circunstancia mediática en Argentina, en Ecuador, en algunos países de América Latina. Hacemos una pausa. Esto es El Ciudadano TV.